Un nuevo y poderoso testimonio de este fantástico libro te espera. Bienvenido. Capítulo 14. Estudios bíblicos. Mientras su familia luchaba por sobrevivir en Frankfurt, Franz había contraído malaria. Después de meses de enfermedad, lentamente se recuperaba. Un día se le dijo que debía presentarse ante el capitán. Como siempre, Franz saludó con su mano en la sien. ¿Usted deseaba verme, señor? Hassel, usted ha estado enfermo y no ha tenido ninguna salida durante mucho tiempo. Tiene derecho a una licencia. Si se va enseguida, podría llegar a casa para Navidad. Vuelva en 3 semanas. Buena suerte. Que tenga un buen viaje. Maikus le extendió la mano, y Franz la estrechó con calidez. ¿Será posible? Se preguntaba Franz. ¿Será que podré realmente estar en casa para Navidad? ¿Podré encontrar a mi familia? ¿Tendré todavía un hogar? Empacó sus cosas con prontitud, llenando sus bolsos con latas de aceite, pan, manteca, comidas envasadas y queso local que compró de los granjeros. Y salió. No se podían hacer planes sistemáticos de viaje. Los trenes iban por donde las vías estaban intactas y eso cambiaba día a día. Tomó un tren de carga y salió en dirección a Polonia. Finalmente llegó a la frontera con Brest-Litovsk. Desde allí tomó un tren que lo llevaría hacia el oeste a través de Polonia hacia Alemania. Apenas Franz se había sentado y el tren había comenzado a moverse, se oyó una conmoción afuera. Sonaban los silbatos. Los hombres de las SS corrieron por la plataforma pidiendo a gritos que el maquinista detuviera el tren. ¿Qué pasa? Le preguntó Franz a un soldado. Se olvidaron de poner un vagón vacío delante de la locomotora. Franz lo miró sin comprender. ¿Por qué necesitan poner un vagón vacío? ¿Dónde has estado? ¿No sabes que los granjeros polacos ponen explosivos en las vías? Si llegamos a uno de esos lugares, solo volará un vagón vacío, y no el tren entero. No, Franz no sabía eso. En el Cáucaso, las relaciones entre el ejército y los civiles eran cordiales y amistosas. No había sabotaje. El viaje continuó. Algunas veces el tren tenía que dar un rodeo porque las vías estaban dañadas. Otras veces se demoraba en un desvío durante horas mientras caían las bombas. A pesar de todo, la mañana de Navidad llegaron a Frankfurt. Cuán devastada se veía la ciudad. Las bombas habían destruido casi la mitad de ella. Las calles estaban cubiertas de escombros y cenizas humeantes. Franz se apresuró a ir a su casa, preguntándose qué encontraría. A la distancia ya podía ver el edificio de departamentos. Todavía estaba en pie. Al acercarse a la puerta, Helen la abrió y cayó en los brazos de su esposo. Lo había reconocido por su modo de caminar. Chicos, chicos, vengan. Papá está en casa. ¿Qué celebración de Navidad tuvieron? Con la comida que Franz había traído, Helen preparó un banquete. No habían tenido noticias el uno del otro durante meses. Y ahora estaban allí juntos, todos sanos y salvos. Había mucho que compartir. Por la noche, cansados pero felices, tuvieron un culto de alabanza y gratitud. Al día siguiente, Franz fue a visitar a los miembros de la iglesia. Al salir, les advirtió a sus hijos que no tocaran las cosas que él había traído. Pero la tentación fue demasiado grande para Gerd. Él entró a escondidas al dormitorio y exploró las cosas de su papá. Se puso el casco, el cinturón con la pistola y marchó por la habitación como si fuera un soldado poderoso. De repente, el papá apareció delante de él, con su rostro blanco como la tiza. Cerró la puerta y se dirigió al niño. Gerd, ¿qué has hecho? ¿No te dije que no debías tocar mis cosas? Papá, yo solo... No lastimé a nadie, lo aseguro. Gerd, ven acá. Tú descubriste algo que nadie más en el mundo sabe. ¿Notaste que tengo un trozo de madera en vez de un revólver? Yo llevo eso para que Satanás no pueda tentarme para matar a nadie y quebrantar los mandamientos de Dios. Pero es un crimen y traición ser un soldado sin un arma. Si alguien lo descubre, me fusilarán, y ya no tendrán más a papá. Tienes que prometerme que no se lo dirás a nadie. Lo prometo, papá, dijo Gerd tartamudeando, sollozando y muy asustado. Yo no lo sabía. No quiero que te maten. No se lo diré a nadie. Está bien. Vete a jugar. Olvídate de lo que viste aquí. El pequeño Gerd sintió el peso de cargar con tan gran responsabilidad. Por supuesto, él nunca denunciaría a su papá. Sin embargo, era una maravillosa oportunidad para demostrar su importancia a su hermano y hermana mayores. No podía dejar pasar esa oportunidad. Cuando se encontró con ellos, comenzó a canturrear.
Yo sé algo que ustedes no saben. Es un gran secreto entre papá y yo, y nadie fuera de nosotros dos lo sabe. Si lo digo, matarán a papá. Con esto se alejó a los saltos, dejando a los otros dos muriéndose de curiosidad, y enojados porque no podían compartir el secreto. Cuando Jack decidió que miraría mejor esa pistola de madera, encontró que el dormitorio estaba cerrado con llave. Demasiado pronto terminó el tiempo de su visita y Franz se dirigió de nuevo a Rusia. Las condiciones del viaje entonces eran tales que le llevó 3 meses completos volver a donde estaba su unidad. Por el camino se encontró con dos viejos amigos, Willy y Carl. En un determinado momento de ese viaje de 3 meses, los hombres encontraron un receptor de radio grande. Sabiendo que si los encontraban escuchando estaciones de radio enemigas serían castigados, de todas maneras recorrieron el dial para encontrar noticias de la guerra. La BBC de Londres contaba acerca de los avances rusos y las derrotas alemanas, mientras la estación alemana propagaba un entusiasta discurso de Goebbels afirmando que Alemania estaba movilizando 50 divisiones nuevas en el país y que estaban listas para lanzar una ofensiva total que sería el comienzo de la victoria final. Franz y sus amigos se miraron y lentamente sacudieron la cabeza. Eso es absurdo, susurró Karl. ¿Dónde encontrará Alemania hombres suficientes para formar 50 divisiones nuevas? Finalmente llegaron a Zankow, en Crimea. Caminando por la calle, Willy repentinamente señaló hacia el otro lado. Bueno, bueno, murmuró. Miren quién está allí. Los hombres dieron vuelta la cabeza y vieron al teniente, pocas veces alegre, Gutskal, caminando con paso decidido. Los tres cruzaron la calle, saludaron y se presentaron a cumplir sus tareas. El teniente, que había llegado ese mismo día para consultar a un odontólogo del ejército de mala gana, los invitó a pasar la noche en su habitación. La compañía 699 estaba estacionada en Simferopol, a un día de camino, y los hombres tendrían que esperar hasta el día siguiente para unirse a ellos. Cuando llegaron a la vivienda del teniente, descubrieron que había solo una cama de bronce. Naturalmente, el oficial más veterano tenía derecho a ella, de modo que los otros se acostaron en el piso. Media hora más tarde, Peter Gutskal saltó de la cama maldiciendo. ¿Qué pasa, teniente? No lo soporto. Esta cama tiene un enjambre de pulgas y me están comiendo vivo. Cuando los hombres encendieron la luz, centenares de pulgas huían por las paredes y desaparecían mientras el teniente se rascaba las ronchas que cubrían su cuerpo. Se acostó con los otros en el piso, donde no habían sido molestados en lo más mínimo. Al día siguiente, Franz, Willy y Karl se volvieron a unir con la compañía de zapadores Park 699 en Crimea. Franz encontró que su oficina estaba intacta y hasta sus posesiones personales no habían sido perturbadas. Volvió a sus antiguas tareas. Un miércoles caluroso, Franz estaba sentado en un banco de madera frente a su habitación. Acababa de terminar su almuerzo y estaba gozando de unos pocos minutos a la sombra. Como era su costumbre cuando se tomaba un descanso, estaba leyendo su Biblia. En ese momento pasó caminando el teniente Gutskal. La sola presencia de Franz le hizo erizarse los pelos. Hassel, veo que otra vez está leyendo ese libro de cuentos de hadas judío. No puedo comprender cómo una persona inteligente puede creer en esa basura. Usted no es más que un judío disfrazado y un comunista. Si pudiera lo liquidaría como a ellos. En ese momento Franz recordó un versículo de Amós. El prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Amós 5:13. Permitió que el insulto pasara de largo sin responder a él. El silencio de Franz enfureció aún más a Gutskal. Las venas del cuello se hincharon como sogas mientras le decía airado: Te estoy observando. Un día cometerás un error y entonces te destruiré. Unos pocos días más tarde, el capitán Maikus entró en la oficina de Franz y cerró la puerta tras sí. Hassel, usted sabe mucho de la Biblia, ¿verdad? Bueno, sé algunas cosas, contestó Franz con cautela. Venga con su Biblia a mi habitación mañana a la mañana a las 8. Tengo algunas preguntas que quiero hacerle. Sí, señor, le replicó Franz. ¿En qué estará pensando?, se preguntó. ¿Qué prueba nueva me espera? A la mañana siguiente, puntualmente, Franz entró a la habitación del capitán. Para su sorpresa, también estaban presentes el sargento Eric y el teniente Gutskal. Maikus le hizo señas de que se sentara en la silla vacía que quedaba junto a la mesa. Sin demora, el capitán preguntó: ¿En alguna parte la Biblia dice algo acerca de ser castigado hasta la tercera y la cuarta generación? ¿De qué se trata eso? Eso es parte de los 10 mandamientos. Franz buscó Éxodo 20 y los leyó. Recuerdo que cuando era niño me hablaban de un lago de fuego. Sí, eso está en Apocalipsis 20, donde habla del juicio final. Franz buscó el pasaje y explicó su significado.
Finalmente el capitán enarcó las cejas con admiración. Así que usted conoce su Biblia por afuera y por adentro. Los ojos de Franz pestañearon con cierta picardía. Tomó la Biblia entre el pulgar y el índice y la levantó. Conozco lo de afuera. Es cuero negro. También conozco algo de lo que hay adentro, dijo Franz. Miró al resto de los hombres y como ninguno entró en la conversación decidió tomar la iniciativa. Capitán Maikus, comenzó. Entiendo que en su vida de civil usted fue profesor de historia. Es correcto. Me pregunto si quisiera ayudarme. El capitán inclinó la cabeza con una sonrisa. Haré lo mejor que pueda. La Biblia contiene algunas profecías con contenido histórico que fueron escritas alrededor del año 600 a.C., dijo Franz, y siempre he querido controlarlas con un experto en este campo. ¿Estaría usted dispuesto a que se las presentara y luego me diera su idea acerca de la exactitud de los hechos? Halagado, el capitán, sin sospechar nada, respondió: Estaré contento de hacerlo. Puede comenzar. Franz sacó entonces la tarjeta gastada que había llevado en su billetera desde 1921, cuando había sido bautizado como un converso del catolicismo. En el frente de la tarjeta había una figura de la imagen descrita en Daniel 2, y al dorso Franz había mecanografiado cuidadosamente las fechas y los eventos que correspondían a cada parte de la imagen. Cuidadosamente repasó ese capítulo, versículo tras versículo, analizando los imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Después de 3 horas y media se volvió hacia el capitán. ¿Estoy en lo cierto en todo?, le preguntó. Como dije, no soy experto en historia. Le estaría muy agradecido si me indicara algún error en mi exposición. No, contestó el oficial asombrado. Ningún error. Todo es exacto. Miró al sargento y al teniente y luego de nuevo a Franz. Hassel, nunca escuché nada tan asombroso en toda mi vida. ¿Nota usted cuán oportuna es la Biblia, señor? Y Franz se detuvo para producir un efecto especial. Y sin embargo, ¿puede usted creer que todavía hay personas en el Tercer Reich que dicen que la gente que lee la Biblia son judíos disfrazados y comunistas y que deberían ser liquidados? Las cejas del capitán bajaron formando un ceño de preocupación. ¿Qué dijo? ¿Hay personas que realmente dicen eso? Sí, señor capitán. Franz permitió que su mirada se detuviera un instante en las orejas de Peter Wutzkal. Estaban de un color rojo como de tomate maduro, y el teniente parecía no saber a dónde mirar avergonzado. Bueno, Franz, dijo el capitán Maikus, de vuelta al libro. Usted no ha terminado. Llegamos hasta las piernas de hierro de Roma. ¿Qué representan los pies? Franz explicó que los 10 dedos representaban las 10 tribus de la Europa moderna. Describió las características del hierro y la arcilla que hacen imposible que las dos sustancias se peguen. Con eso dio por concluido el estudio bíblico. El capitán quedó quieto por un momento. Bueno, añadió finalmente, ¿qué significa eso? Franz respiró hondamente y oró pidiendo valor mientras lo hacía. Herr Capitán, dijo, la única conclusión a la que un estudiante de la Biblia puede llegar es que el Führer no puede ganar esta guerra. No le será posible unir a Europa bajo su liderazgo y establecer su tercer Reich de 1000 años. Señor, dijo mirando fervientemente el rostro del capitán, las predicciones de la Biblia han sido exactas una y otra vez. Y si son exactas aquí, significa que estamos peleando una batalla perdida. Silencio sepulcral. Finalmente el capitán miró su reloj. Ya es mediodía. Tendremos que apurarnos, si no, no conseguiremos nada para comer. ¿A dónde se fue el tiempo? Se puso de pie y los otros, por respeto, se pusieron de pie al instante. Hassel. Sí, Herr Capitán. ¿Puedo pedirle que me preste su Biblia por unos días? Ciertamente, señor. Tengo otro ejemplar en mi habitación. Aquí está. Déjeme sacar mis notas. Téngala todo el tiempo que quiera. Algo aturdidos, los hombres dejaron la habitación del capitán. El teniente Wutzkal evitó cuidadosamente el contacto visual con Franz. Una semana más tarde, el capitán le devolvió la Biblia. Hassel, le dijo, aprecio lo que usted compartió conmigo, y mirando a su alrededor y bajando la voz, le dijo, desde ahora en adelante dejaremos de usar 1/3 de nuestros vehículos motorizados. Las raciones de gasolina que ahorraremos, así quiero que las almacene en barriles y otros recipientes de modo que cuando llegue el fin podamos tener suficiente combustible para llegar de vuelta a casa. Sí, señor. Y recuerde, Hassel, esto es solo entre usted y yo.